He aprendido en las últimas 2 charlas que parece que no se usa esto, ¿no? Parece que no se usa el remoto. ¿Sí? Ah, bueno, perfecto. Bueno, vamos a hablar de otro tema que está en boga en el campo de la electrofisiología, que es la ablación por campos pulsados. Y realmente mi interés sería, no sé, aparte de mis amigos electrofisiólogos que veo acá en una cantidad de 4 a 5, me imagino que la mayoría de la audiencia no tiene mucha experiencia de entrar a un laboratorio de electrofisiología y ver cómo se hace una ablación para cualquier arritmia, pero particularmente para la fibrilación auricular. Y tomando un abordaje más lógico, pues ¿cuáles son las implicaciones que tiene lo que entendemos de fibrilación auricular en cuanto a la ablación? Entonces sabemos que la fibrilación auricular empieza como una fibrilación paroxística y en ese estadio generalmente hay gatillantes. En la mayoría de los casos, se describe en un 70-80%, son las venas pulmonares las que son los gatillantes de fibrilación auricular. Eso es un estadio focal. Pero a medida que la enfermedad avanza y se hace de una forma más paroxística, una forma más persistente, hay un cambio en el músculo, lo cual nosotros conocemos como sustrato arrítmico, en lo cual interviene dilatación de las cámaras auriculares, hay fibrosis intersticial, etcétera, lo que hace que la enfermedad vaya de un estadio más focal a un estadio más extendido y en el cual la ablación tiene mucha más falta de éxito. Y lo último, hay un modulador. Y en cuanto a los moduladores, pues generalmente es el sistema autonómico. Hay estos ganglios plexados cerca de las aurículas, ganglios que pueden afectar a la electrofisiología del músculo y que pueden actuar como moduladores de la expresión en un paciente que tiene fibrilación auricular. Entonces, basado en eso, estas son las 3 modalidades que actualmente existen para hacer una ablación de fibrilación auricular. Tenemos la radiofrecuencia a la izquierda, tenemos la crioablación en el medio y tenemos esta nueva tecnología que es la ablación por campos pulsados. Cuando hacemos una ablación, el principal objetivo, cada paciente que viene al laboratorio para una ablación de fibrilación auricular es aislamiento eléctrico de las venas pulmonares. Entonces, cuando hacíamos esto ahí en los tiempos remotos por radiofrecuencia, lo que hacíamos es llevábamos un catéter y el catéter tenía que hacer una ablación punto por punto. Ese catéter más o menos tiene 3.5 milímetros de diámetro y hace más o menos una lesión de unos 3 a 5 milímetros y había que ir alrededor de cada vena pulmonar. Generalmente hacíamos un par ipsilateral y acerca de punto por punto, de tal manera que cuando se complete la ablación, esas lesiones por la radiofrecuencia pues permitan que las venas estén aisladas eléctricamente. Lo que quiere decir es que el impulso que viene de la vena pulmonar, generalmente son unas manguitas musculares, no estén conectadas con el músculo auricular. Cuando se hacía la crioablación, y eso está en la figura de la izquierda en el medio, hay un balón que se llama el balón de crioablación. Simplemente se ponía el catéter, se ponía el dispositivo, se inflaba el balón y se ponía el balón más o menos dentro de la vena, de tal manera que el borde del balón tocaba con el borde de la vena y al refrigerar el sistema, pues hacía que se haya una lesión circular y de esa manera se aislaba la vena pulmonar. Lo que están viendo a la derecha es que con estos métodos, generalmente y sobre todo con el sistema de radiofrecuencia, esas lesiones que se hacían punto por punto, pues no hay manera de predecir efectivamente o fehacientemente que esa lesión era una lesión transmural, porque para que la vena esté aislada, esa lesión tiene que ser completa. ¿Okay? Si la lesión es incompleta, esa vena se va a reconectar y el paciente va a seguir teniendo el gatillante y va a seguir teniendo fibrilación auricular. Y esa era la principal limitación del sistema de radiofrecuencia. No solamente eso, sino que al tratar de hacer una lesión transmural, pues corríamos el riesgo de tener algún tipo de complicación. ¿Qué complicaciones? Por ejemplo, hacer una ablación muy dentro de la vena puede ocasionar estenosis de la vena pulmonar, es un problema que puede ser difícil de tratar. Si había un nervio frénico que estaba cerca de las venas, generalmente en las derechas, pues podíamos lesionar el nervio frénico y causar una parálisis del diafragma. O si estábamos en la pared posterior y las venas estaban muy cerca al esófago, podíamos causar una fístula atrioesofágica. No solamente eso, sino que al hacer este procedimiento con radiofrecuencia o con crioablación, pues el procedimiento tenía una duración que era de más o menos varias horas. Yo me acuerdo allá por los 2010 o un poquito antes de 2010,
cuando todavía era fellow de cardiología y decidí hacer electrofisiología, pues los procedimientos demoraban un montón. Eran como 6 horas, 7 horas haciendo una ablación de fibrilación auricular, porque en esa época todavía no había mucha evidencia de cómo hacer la ablación, los catéteres no estaban irrigados, habían otro tipo de tecnología. Y me acuerdo de tal manera que mis compañeros del fellowship me decían, estás loco, no hagas eso porque vas a tener que estar en el laboratorio parado por 6 a 8 horas, vas a tener que usar un plomo que te va a causar dolor en la espalda crónico. No solamente eso, sino que te vas a hacer más viejo más rápido y además de eso te vas a irradiar. Pues el campo ha cambiado dramáticamente con esta nueva tecnología, que es la ablación con campos pulsados. En cualquier cosa que hacemos en medicina y sobre todo en especialidades que tienen algún tipo de intervención, tenemos que ver a 3 cosas. Tenemos que ver que principalmente la terapia sea efectiva, o sea que el objetivo que se tiene sea cumplido. En este caso, aislar las venas pulmonares. Lo siguiente, tan importante como ser efectivo, es ser seguro, ¿no? O sea, que la ablación tenga un riesgo mínimo de tal manera que el beneficio pues, compense mucho más allá que el potencial riesgo. Y el tercer pilar es que sea un procedimiento que sea eficiente. O sea, no podemos estar en el laboratorio haciendo un solo caso al día y demorarnos un montón de tiempo y hacer radiación y etcétera, etcétera. Entonces, y nos podemos pasar esto porque ya lo expliqué. El objetivo principal es hacer una lesión que sea transmural, hacer una lesión que sea durable, que sea, si es posible, perpetua, y lo último es que sea una lesión que sea segura, de tal manera que corramos menos riesgo y que tenga una duración aceptable. ¿Cuál es el principio de los campos pulsados? No tengo tiempo para explicar cuál es el principio de la radiofrecuencia, pero en 2 palabras, cuando se hace la radiofrecuencia, lo que se hace es, básicamente, tomar ventaja de una conducción eléctrica del catéter, de la punta metálica del catéter de ablación con el tejido auricular, de tal manera que haya una resistencia a la conductancia eléctrica, y esa resistencia lo que hace es calentar el tejido, y al calentar el tejido destruimos el tejido, ¿no? Al calentar el tejido destruimos las células del tejido, y de esa manera pues hacemos la ablación. En el campo pulsado el principio es completamente diferente. Lo que pasa es que se aplican estos campos eléctricos de tal manera que haya una conductancia eléctrica dentro del catéter hacia el tejido, y no solamente eso, sino que estos campos pulsados pues tengan la capacidad de ser en energía suficientemente específica para el tejido que queremos hacer ablación. El principio básico, cómo causa una lesión el campo pulsado, es que al aplicar estos campos eléctricos altos, causan un daño en la membrana transitoria, ¿no? Que abre unos microporos de tal manera que haya permeabilidad de los electrolitos, y al haber permeabilidad de los electrolitos causa una descompensación electrolítica y eso hace que la célula vaya y muera. Esos son los microporos. Ahora, de acuerdo a cómo se aplique el campo pulsado, pues tenemos un montón de parámetros. Generalmente cuando se hacía radiofrecuencia, teníamos la energía que es la radiofrecuencia, tenemos el voltaje y teníamos la duración. En la electroporación, que es otro término que se usa para la ablación por campos pulsados, pues tenemos al menos 7 u 8 diferentes parámetros. Podemos cambiar el número de pulsos, podemos cambiar la duración de los pulsos, la intensidad de los pulsos, la polaridad del pulso, la frecuencia del pulso, la forma que se puede aplicar el pulso, de tal manera que como tenemos tantos parámetros, esta tecnología puede ser más específica para el tejido al cual queremos hacer la ablación. En realidad la electroporación es una técnica que se usa para muchas otras cosas, por ejemplo en la industria vinícola, en la esterilización de productos médicos, o sea, tiene muchas más aplicaciones que la ablación del tejido cardíaco. Y en medicina también se usa la electroporación, por ejemplo, para tratamiento de enfermedades oncológicas, generalmente cuando se quiere abrir estos microporos de tal manera que, por ejemplo, los medicamentos oncológicos puedan penetrar al tejido específico al que queremos tener de objetivo. Pero básicamente, la electroporación o la ablación por campos pulsados tiene más selectividad que la radiofrecuencia o la crioablación. Y esto está reflejado en este estudio. Esta es la carótida de un animal. En la izquierda es un animal que no tuvo la electroporación. En la carótida es un corte transversal. Y en la derecha es la carótida después de que se aplicó el campo pulsado. Ustedes pueden observar que la forma está más o menos preservada. Lo único que se ha hecho es de extrusión de las células, pero la matriz extracelular se preserva, ¿no? Entonces,
Esto conlleva a pensar y a tener evidencia de que la electroporación o la ablación por campos pulsados puede ser mucho menos riesgosa en cuanto a efectos adversos. Y esas son las lesiones que se causan con la ablación. Radiofrecuencia a la izquierda, y ustedes pueden ver que donde está esa pequeña flecha negra, después de que se hace esta ablación con radiofrecuencia y hay este cambio en la resistencia y hay una conductancia del calor dentro del tejido, pues eso es trombogénico, y hay en realidad la formación de un pequeño trombo. La crioablación en realidad preserva mucho más el tejido. Ustedes pueden ver que la lesión tiene bordes mucho más definidos, ¿no? Y es menos trombogénica. Y la electroporación es casi similar o de repente un poco mejor, preserva la estructura extracelular y solo mata las células, pero por ejemplo pueden ver que hay preservación de vasos e incluso puede haber hasta de nervios. Como les había dicho que eso está en boga, hay un montón de catéteres que están en experimentación que pues ofrecen traer diferentes tipos de beneficios, pero los 4 principales o 5 principales que están ahora en actividad clínica, o sea, aprobados para uso con los pacientes, son estos 5 sistemas. El sistema de Boston Scientific, que es el FARAWAVE, el de Biosense Webster, que es el VariPulse, el de Medtronic, el Pulse Select, tiene 2 en realidad Medtronic, el otro que es el Affera, que es una pequeña esferita que le conocen como Esfera 9, y el sistema de Abbott, que es el Volt. Este es un pequeño resumen exactamente de qué cosa es lo que puede traer la diferencia entre estos diferentes tipos de catéteres. Por ejemplo, la medida de la vaina que tiene que introducirse en la vena femoral para llegar a la vena cava inferior y de tal manera que llegara a la aurícula derecha y a la aurícula izquierda para hacer la ablación, por ejemplo, en el sistema de FARAPulse, es en realidad 12 Frenches el diámetro interno y los demás son un poco más pequeños. ¿Cuál es la versatilidad? Porque a veces no solamente tenemos que aislar las venas, a veces, por ejemplo, podemos inducir un flutter atípico o necesitamos hacer una ablación del flutter típico, y cuando hacemos ablación del flutter hacemos líneas de ablación. Entonces, versatilidad, por ejemplo, para objetivos no de las venas pulmonares, pues ahí pueden ver que el sistema de FARAWAVE es más o menos versátil, pero el sistema de Affera es muchísimo más versátil que el resto, ¿no? La otra cosa que queremos hacer es usar menos radiación. Y una manera de usar menos radiación es usar estos sistemas electroanatómicos, de mapeo electroanatómico. Lo que hacemos es simplemente mover el catéter dentro de las cavidades y a medida que uno mueve el catéter dentro del corazón, hay un sistema que está localizando el catéter a cada instante y está registrando esa localización en un sistema computarizado. A la vez que ubica el catéter en el espacio tridimensional, también está registrando las señales que están ocurriendo en esa localización que el catéter está registrando. De tal manera que cuando movemos este catéter por la cavidad podemos reconstruir la cavidad y basado en la reconstrucción de esa cavidad y las venas pulmonares en el caso de una ablación por fibrilación auricular, pues tenemos ese mapa como un GPS que nos permite mover el catéter dentro de ese mapa, pues y nos ahorra el usar la fluoroscopía. Entonces, ¿cuál es la integración que tienen los sistemas? Pues los sistemas que están integrados a un sistema de mapeo es el sistema de Biosense Webster, el de Affera, que tiene su propio sistema, como les voy a mostrar en un par de ejemplos, y el sistema de Abbott, que tiene el sistema de EnSite. La experiencia clínica, el catéter que primero salió al mercado y que ha sido el que ha tomado básicamente por avalancha las ablaciones por fibrilación auricular en los últimos 2 años, el sistema de FARAPulse. Los otros 2 están, el que está viniendo con fuerza es el sistema de Affera, que es un catéter, como les dije, que es una pequeña esfera, o una pequeña esfera, que puede en realidad no solamente hacer ablación por campo pulsado, sino también por radiofrecuencia. Brevemente les voy a dar un poquito más de detalles. Ese es el catéter de FARAWAVE, es un catéter que le llamamos de 5 pétalos. Entonces tiene estos 5 pétalos y el catéter tiene un mango que simplemente hace que cambie la forma de los pétalos. Puede ser que sea así en flor, puede ser que sea en canasta o puede ser que sea en forma de aceituna. Entonces cuando se hace la ablación, lo que hacemos es tenemos que pasar por la vena pulmonar, perdón, por la vena femoral, pasamos a la vena cava inferior, pasamos a la aurícula derecha y luego tenemos que hacer la punción transeptal, de tal manera que podemos llegar a la aurícula izquierda y en la aurícula izquierda pues ubicamos las venas pulmonares, ponemos generalmente una guía, un alambre de guía dentro de la vena pulmonar y
por esa guía simplemente avanzamos el catéter de ablación, le cambiamos la forma y hacemos una serie de aplicaciones. Generalmente son un par de aplicaciones en forma de canasta, luego giramos para que la ablación sea más completa y luego hacemos una forma similar, más o menos unas 8 aplicaciones por vena. Generalmente esto varía de operador a operador, a veces se pone 2 adicionales de acuerdo a cómo sea la vena, cuán grande sea la vena o cuál sea el espacio entre las venas ipsilaterales. Entonces, como ustedes podrán ver, el procedimiento es mucho más sencillo. Hacer la transeptal, hacer el acceso en la vena femoral, generalmente no lleva mucho tiempo. Una vez que uno está en la aurícula izquierda, poner el catéter, son más o menos 8 aplicaciones por vena, estándar. 4 venas, 32 aplicaciones y cada aplicación dura 2 a 3 segundos. Entonces, se pueden figurar de que la eficiencia del procedimiento es bastante buena. Comparado con la ablación punto por punto, pues la ablación con campos pulsados, particularmente con estos dispositivos que son de single shot, uno pone ahí, hace una ablación de una sola a la vez, pues es bastante eficiente y ahora los procedimientos son bastante más cortos. No, por ejemplo, en este estudio, que es un registro, 99.96% de efectividad. La efectividad se traduce en aislamiento eléctrico de todas las venas pulmonares. El tiempo de fluoroscopía, 14 minutos, es mucho menor que ese ahora. En cuanto a complicaciones, 1.7 complicaciones mayores. Generalmente puede ser una complicación mayor como un taponamiento, es una perforación que lleva sangrado pericárdico y que lleva taponamiento pericárdico. Y accidentes cerebrovasculares en 0.4%. Generalmente esto sí no se puede decir. Si nosotros vamos otra vez a ese slide inicial en que decíamos que para cualquier procedimiento cardíaco tenemos que ver a efectividad, seguridad y eficiencia, la efectividad no es mayor. O sea, nadie todavía ha podido demostrar que comparando la radiofrecuencia o la crioablación con los campos pulsados sean más efectivos, o sea que tengamos más pacientes en ritmo sinusal. Lo que sí ha cambiado es que la eficiencia es mucho mejor y la seguridad también, como vamos a pasar a ver en los siguientes slides. Doctor, ¿hasta cuándo está pensando tener esta reunión? Ok. Estos son, y vamos a revisar brevemente simplemente los eventos adversos. Generalmente, si ustedes ven este slide, complicaciones que eran el temor del electrofisiólogo. Por ejemplo, fístula gastroesofágica. Es una complicación que nadie quiere tener porque una fístula atrioesofágica tiene alta mortalidad. Si no se identifica a tiempo, y generalmente no pasa en el momento que uno hace el procedimiento, sino pasa semanas después. Alta mortalidad. 60% de pacientes pueden morirse o van a morirse por esta complicación. En el campo de los campos pulsados, 0 de estas complicaciones. Estenosis de las venas pulmonares, 0 con el campo pulsado. Lesión de los nervios frénicos, 0 con el campo pulsado. La mayoría de los efectos adversos están relacionados al acceso vascular o a la manipulación del catéter, que es bastante voluminoso dentro de la aurícula izquierda y el riesgo de perforar la aurícula izquierda. Vamos a pasar rápido porque es un estudio similar. Y estos son los mapas que les mencionaba. Estos son reconstrucciones de la aurícula izquierda con el sistema de mapeo, particularmente ese es el sistema CARTO. No puedo retroceder, pero lo que ven a la izquierda es una aurícula izquierda mirada de la parte posterior y las venas pulmonares son las que están en rojo, que en este caso tiene 4 venas pulmonares antes de la ablación. Los colores lo que están interpretando es la amplitud de las señales eléctricas. Entonces, cuando hay una señal normal, está indicando con un voltaje mayor de 0.5, es el lado púrpura o morado. Y cuando son menos de 0.1 milivolts es la parte roja. Entonces, si ustedes comparan con el lado derecho, que es después de la ablación, ustedes pueden ver que todas las venas pulmonares están aisladas, o sea, no hay actividad eléctrica dentro de la vena pulmonar. Y un problema que se puede ver no con tanta infrecuencia es que porque el catéter es bastante voluminoso, particularmente este catéter de Boston Scientific, a veces las lesiones se pueden coalescer o pueden juntarse en la pared posterior, lo cual podrían ser origen de arritmias auriculares en el futuro. Pasando rápido al siguiente sistema, el sistema de Affera, ahí tengo un videito para que ustedes puedan ver, es una pequeñita esfera, se llama la esfera 9, ¿no? Y lo bueno que tiene este catéter es que es fácil de manipular, la vaina tiene solamente 8 French,
Generalmente cuando es de 8 o 9 French para abajo, el paciente puede estar en reposo simplemente por un par de horas. Cuando ya es más de 12 o 14, el paciente tiene que estar en reposo más de 4 horas. Entonces, también acorta los tiempos de cuidado después de la ablación. Cada ablación de campo pulsado demora 4 segundos. A pesar de que hay que manipular el catéter alrededor de cada vena pulmonar, cada aplicación tiene 4 segundos. Comparado con la radiofrecuencia, que tenía más o menos, dependiendo de la energía que uno use, entre 20 a 60 segundos, cada aplicación es de 4 segundos y cada aplicación es mucho más ancha o grande que la aplicación por radiofrecuencia. Entonces, hacer un procedimiento con el sistema de Affera es bastante eficiente, demora menos de 1 hora y uno puede aislar las venas pulmonares. No solamente eso, sino que este sistema tiene la ventaja de que tiene su propio sistema de mapeo. O sea, se puede usar el mismo catéter para la ablación, como también para hacer el mapeo, la reconstrucción de las venas pulmonares y la aurícula izquierda. Entonces, por ejemplo, hacer validación de líneas de bloqueo. Por ejemplo, este es un caso de una ablación de un flutter típico. Entonces podemos ver que cuando hemos hecho la ablación, donde están esos puntos naranja, la línea de ablación está completa, o sea, no hay activación de un lado al otro de la línea, y esta validación se puede hacer sencillísimamente con 1 minuto y medio o 2 minutos al usar el mismo mapeo. Y los resultados, otra vez, no les puedo decir que este catéter es mucho mejor que la radiofrecuencia, sino que es simplemente más eficiente y probablemente sea más seguro, pero también es más costoso, ¿no? Eso sí me olvidaba de decirles. Este es un mapa, otra vez una aurícula izquierda. En la figura de la izquierda la estamos viendo desde el septo interauricular y en la figura de la derecha la estamos viendo de la pared posterior. Y esto es después de la ablación. Otra vez, en el lado izquierdo vemos las venas pulmonares derechas que están aisladas y en el lado derecho vemos la pared posterior y vemos que las venas pulmonares, tanto izquierdas como derechas, también están aisladas con el sistema de Affera. Yo creo que no vamos a tener el tiempo para hacer el sistema de Varipulse, que es de Biosense Webster, que tiene su propio sistema de mapeo, pero más o menos los principios son los mismos. Simplemente lo que varía es el tipo de catéter y cada compañía tiene su propio catéter y también tiene sus propios parámetros que son un secreto, ¿no? Porque nadie quiere publicar los secretos de por qué tienen las ablaciones más eficientes o más seguras de acuerdo al sistema. Lo que sí quiero decirles es que cada vez que haya una tecnología nueva, por supuesto trae ventajas y trata de renovar el campo o de reactualizar el campo, pero también vienen nuevas cosas, ¿no?, que a veces uno no puede predecir. Y por ejemplo hay nuevas complicaciones. Una de ellas, por ejemplo, es el vasoespasmo coronario. Cuando uno hace aplicación cerca a una aurícula de la izquierda, cuando es una ablación de la aurícula izquierda cerca por ejemplo, a la arteria circunfleja, pues uno puede causar vasoespasmos. O se conoce que la electroporación o la ablación por campos pulsados causa vasoespasmo y se ha descrito que a veces este vasoespasmo puede ser tardío. O sea, ocurre en el momento del que uno hace y uno puede darse cuenta, como por ejemplo en este caso que les voy a mostrar. El otro tema que en realidad no hablé es la hemólisis. Al aplicar estos campos pulsados dentro de la aurícula, a veces podemos lesionar los glóbulos rojos. Y los glóbulos rojos, al hacer hemólisis, no va a causar una anemia muy dramática, pero el problema es la hemoglobinuria. La hemoglobinuria, si es muy marcada, puede llevar a insuficiencia renal. Entonces, ya para ir terminando, el espasmo de las arterias coronarias es un problema que se está viendo cada vez más frecuente porque los operadores, que somos muy entusiastas, a veces tratamos de hacer la aplicación en cuestiones que no están aprobadas y al estar cerca de las arterias coronarias podemos ver esos vasoespasmos y muchas veces esos vasoespasmos puede estar asociado, por ejemplo, a inducción de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular que pueda llevar a muerte súbita, ¿no? Y para terminar, les quería mostrar, por ejemplo, este caso. Esta es la aplicación. Estamos haciendo un flutter típico, las 5 aplicaciones, y después de eso, por ejemplo, empezamos a ver que hay elevación del segmento ST en las derivaciones inferiores, 2, 3 y ABF. Entonces estamos causando un vasoespasmo de la arteria coronaria y ese vasoespasmo está llevando a salvos de taquicardia ventricular. Yo diría que para concluir, y si es que el sistema me ayuda, la tecnología es nueva, es novedosa, es tan eficaz como la radiofrecuencia y la crioablación, es mucho más eficiente y al menos en las complicaciones que nosotros conocíamos con la ablación por radiofrecuencia parece ser más seguro, pero hay que estar alerta porque probablemente haya otro tipo de
de complicaciones que todavía no estamos reconociendo y vamos a reconocer con el tiempo. Una última palabra, ya que estamos hablando de eficiencia, ahora esto está en boga y no sé cuánto sea aquí en el Perú, pero en Europa y en Estados Unidos hay estos centros quirúrgicos ambulatorios, ¿no? Que los pacientes no vienen a un hospital, sino van a un centro que tiene salas de operaciones y salas de recuperación y observación, y que vienen para el procedimiento y se hacen el procedimiento y se van a la casa. Entonces, hay en ortopedia, hay en cirugía general, hay procedimientos, por ejemplo, cambios de rodilla, etcétera, que pueden hacerse en forma ambulatoria, y las ablaciones ahora están teniendo esta nueva tendencia a hacer procedimientos porque son mucho más eficaces, eficientes, bueno, no más eficaces, pero más eficientes, hacerlos casi de manera ambulatoria. Eso, algo que hay que tener cuidado, sobre todo con estas complicaciones nuevas que no estamos entendiendo tan bien. Gracias.